He tenido la oportunidad de conocerlo y a su vez él nos va a hablar acerca de la tutela civil del acreedor en tiempos de COVID-19, la acción pauliana y la simulación. El doctor Inamanco es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ganador del Premio Nacional Francisco García Calderón Landa, organizado por la Corte Suprema de Justicia del Perú en el año 2014. Fue amicus curiae del séptimo Pleno Casatorio Civil de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú en el año 2015. Catedrático del curso de Derecho Civil en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Asimismo, es profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y a su vez ha sido parte de la Academia de la Magistratura como catedrático. En esta oportunidad le damos el pase al doctor Nina Manco, quien nos expondrá acerca de la tutela en tiempos de COVID referente a la acción pauliana. Así que en un inicio, por favor, a todos los presentes les agradeceremos que no prendan su micrófono. Cualquier consulta, duda o pregunta que tengan la pueden hacer a lo largo del chat, pero estas van a ser contestadas al final por el doctor. Doctor Nina Manco, por favor, continúe con su presentación. Muchas gracias, Daniel, por la presentación. Efectivamente, hemos compartido un par de cursos en la universidad. Fundamentos 2, contratos. Bien, doctoras, doctores, muchas gracias a Corpus por la oportunidad. Muchas gracias a Gina González que gestionó esta oportunidad para compartir con ustedes algunas ideas, ¿no?, sobre la tutela civil de los acreedores de COVID-19 y sobre todo también entender estos mecanismos de tutela a raíz o a propósito de esta sentencia que ha sacado el Tribunal Constitucional sobre el llamado tercero de buena fe, ¿no? Porque como sabrán todos ustedes, ¿no?, el año 2015 se interpuso una demanda de inconstitucionalidad contra esta ley y el 8 de julio, ¿no?, hace poco más de un mes, ¿no?, la sentencia correspondiente salió y el TC indicó que la ley 30.313, la llamada ley contra el fraude inmobiliario, es constitucional, ¿no? Y se hace una serie de análisis sobre el llamado principio de fe pública registral, ¿no? Entonces, antes de presentar el PowerPoint, yo voy a tratar de explicar un poco, tratar de centrar un poco el problema que quiero abordar aquí y la solución que de repente se podría plantear, ¿no? Sin perjuicio de que, claro, se puedan plantear otras posiciones, ¿no? Por supuesto. A ver, el tema está, más allá de los fundamentos de esa demanda que al final del día el TC rechazó, creo que si miramos, si estudiamos, si atendemos con cuidado esta sentencia, vamos a notar que al final el registro no salió tan bien parado, porque la sentencia en realidad nos dice que no nos confiemos tanto del registro si vamos a comprar un predio, porque debes tener cuidado de que el título de tu transferente no sea nulo, que el título de tu transferente no sea producto de un fraude inmobiliario. Entonces uno podría pensar, bueno, yo tengo que fijarme bien en el registro, pues, o sea, yo tengo que comprar, yo tengo que adquirir el derecho, revisando con cuidado la información del registro, los asientos de inscripción y también los llamados títulos archivados, que es toda la documentación que refleja actos jurídicos, negocios jurídicos, posiblemente hasta actuaciones judiciales que sustentan
¿no? Los diferentes actos por los cuales ha pasado el bien, ¿no? Entonces, es como que es el inmueble, el predio, tiene una historia registral, ¿no? Y cada capítulo, cada episodio de esa historia registral, ¿no? Para las doctoras y doctores que por ahí de repente todavía no han chequeado los temas registrales, ¿no? La historia registral de este bien, ¿no? Tiene capítulos, tiene episodios, y cada episodio, cada capítulo es un asiento de inscripción. Entonces, la partida electrónica registral, toda la historia está conformada de asientos, ¿no? Cada asiento refleja diferentes tipos de actos o negocios jurídicos, ¿no? Sobre los cuales, o que fueron materia, ¿no? Del bien. Entonces, cada asiento, decía, refleja un acto, un negocio que incidió, que recayó sobre el inmueble. Ahora, los documentos, los papeles, ¿no? Para decirlo en sencillo, ¿no? Que demuestran, que acreditan, ¿no? Estos actos son el título archivado. Entonces, cuando yo compro un predio, cuando yo adquiero un bien, tengo que chequear todos los asientos de inscripción, todo el registro, pero también los títulos archivados. O sea, tengo que escarbar la documentación que le sirve de base a esos títulos. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que hacer eso? Tengo que buscar, tengo que analizar, no vaya a haber algún defecto, no vaya a haber algún problema con el título de mi transferente y yo adquiriendo pueda eventualmente estar afectando a un tercero. Entonces tengo que checar el registro. Hasta ahí tiene sentido, ¿no? O sea, si hay alguien que me dice que es el dueño, yo voy al registro y reviso toda la información para a efectos de cerciorarme de que quien me vende realmente sea el propietario o realmente sea el titular del derecho que me quiere transferir. Es lógico. Si al hacer esa evaluación del registro me equivoco, se me pasa algo, va a ser mi propia negligencia. Si por ahí aparece un tercero diciendo, oye, en el registro se podía advertir una irregularidad. Pese a eso tú compraste, ahora asume. Como dicen los más chicos, ¿no? Ahora tienes que apechugar nomás, ¿no? Porque tú pudiste darte cuenta de la falla del título del que te vendió, del que te transfirió. Pese a eso adquiriste, ahora asume las consecuencias. Entonces, si yo adquiero un derecho y ese derecho o el titular de ese derecho tiene un vicio, tiene una falla que consta, que se puede apreciar, que se puede descubrir en la información que está en el registro, evidentemente yo podré perder mi adquisición, ¿no? Un afectado podrá decir, yo soy el verdadero titular, esa persona que le vendió al señor Ford no era la titular, y esa situación se podía corroborar, se podía apreciar de un buen estudio de la documentación del registro. Ya perdí, ¿no? En cambio, y esa es la esencia del llamado principio de fe pública registral, en cambio, si yo reviso los asientos de inscripción, reviso los títulos archivados y no encuentro nada malo, caramba, no encuentro nada raro, entonces, si alguien viene a reclamar diciendo, hay una irregularidad, quien te transfirió en realidad no tenía derecho a transferirte, yo podría decir, oye, un momento, pero eso no estaba en el registro. Oye, un momento, yo no soy adivino. Yo no soy mandrake. Yo revisé el registro y no había nada raro. Ahora que me pongan o me pretendan traer cosas o me pretendan oponer situaciones que no estaban en el registro,
Eso no es posible. Yo tengo que mantener mi adquisición. Entonces, hasta ahí bien, ¿no? Esa es la lógica. Sin embargo, a ver, veo que se van conectando varios. Igual o bueno, no sé, de repente Daniel también me ayuda con la admisión de personas. Bueno, si no lo hago yo, normal. Entonces, hasta ahí, ese principio de fe pública registral, ¿no? Es razonable, es entendible. Les comento, ¿no? Que han habido cuestionamientos que dicen, no debería revisarse los títulos archivados, solo deberían revisarse los asientos de inscripción para facilitar el tráfico y no complicar tanto las operaciones contractuales. Porque finalmente, y no les falta razón, finalmente, si hay un asiento de inscripción, ¿quién hace los asientos de inscripción? ¿Quién elabora los asientos de inscripción? Los registradores públicos. Entonces, los registradores públicos reciben toda la documentación y hacen un extracto. Ponen lo esencial, lo clave, lo fundamental en el asiento. Entonces, el estudio de los títulos del registro debería facilitarse, debería ahorrarse, solamente estudiando los asientos de inscripción, ¿no? Porque por algo se le está pagando al registrador, ¿no? Porque si yo también tengo que mirar los títulos archivados, entonces yo también estoy haciéndole la chamba al registrador, pero ¿por qué voy a contratar a alguien para que haga una chamba si yo también la tengo que hacer? Eso no tiene mucho sentido, ¿no? Es como que caramba, que bueno, yo sé que nadie aquí lo ha hecho. Oye, necesito que me ayudes con mi tarea, con mi trabajo. El profesor me ha dejado para resolver 3 casos, pero no puedo, estoy cabezón, estoy ocupado. ¿Cómo es? Ya, pues dame 100 soles y te hago los casos. Ya, toma. Pero la tarea es también hablar de la solución o demostrar la solución en la clase. Entonces, de repente, ¿no? Oye, pero ¿ya para qué? ¿No? O sea, estoy pagando por un servicio que yo mismo voy a tener que hacer después, por una actividad que yo voy a tener que hacer luego, ¿no? Una cosa así, ¿no? Entonces, si yo tengo que revisar los títulos archivados, eso significa que no puedo confiar en el asiento, pues, ¿no? Entonces, eso es un poquito contradictorio porque se supone que una función tiene que cumplir la labor del registrador, ¿no? Pero en fin, lo cierto es que la ley 30.313 modificó el artículo 2014 del Código Civil y nos dice que tenemos que estudiar no solo los asientos, sino toda la documentación, todo el acervo documentario que está en el registro público y sirve de sustento a los asientos. Profesor, estoy haciendo la chamba del registrador. Sí, bueno, sí. Pero en fin, no va tanto por ahí lo que yo quiero compartir ahora con ustedes, ¿no? Ya estoy terminando este marco teórico. Ahora, ¿qué sucede si yo compro un inmueble a una persona, pero cuando le compro el inmueble hay terceros adentro del mismo? Es lo que llaman adquisición de inmueble con precario adentro. ¿Ahí cómo funciona? Yo podré decir, bueno, yo miré el registro público y en el registro público no había nada raro. Oye, pero dice el otro, el ocupante, dice, oye, pero yo llevo acá 50 años. Yo ya he adquirido por prescripción. La persona que te vendió no está acá desde hace décadas, ¿no? O de repente, ¿no? La persona que te vendió es el hijo de, ¿no? El padre fue el titular registral, el padre ya murió, hubo una sucesión intestada y los hijos están vendidos. Pero ni el padre ni los hijos se han asomado por acá. Nada que ver. Así que tu adquisición con fe pública registral no me afecta. Yo he adquirido por prescripción. U otro escenario, ¿no? Yo compro el predio
Y luego resulta que dentro del bien hay otro comprador, un comprador más antiguo que yo. Pero yo inscribí. Pero ese comprador, ¿qué me puede decir? Es cierto, tú inscribiste, yo no, pero yo estoy poseyendo desde hace tiempo acá. No te pudiste acercar, no pudiste tocar la puerta, preguntar. Tú compras un inmueble sin mirarlo, sin observarlo, sin visitarlo. Tú has comprado sabiendo que yo estaba acá. Tú has sobrado de mala fe. Tú has adquirido un derecho sabiendo que otro ciudadano, otro sujeto previamente ya había adquirido. Entonces tú sabías que no te correspondía eso. Sin embargo, lo hiciste. Entonces tienes que asumir, ¿no?, las consecuencias de tu mala fe. Mi adquisición se impone a la tuya, por más que la tuya se haya inscrito. Claro, es que el 2014 dice que no se protege a quien conocía la inexactitud del registro. Como sabemos, nuestro registro público no es constitutivo, es meramente declarativo. Así que la realidad registral puede ser otra, ¿verdad? Puede ser otra. Puede ser desmentida, desvirtuada. Entonces podría suceder, ¿no?, que yo soy el titular registral de un predio, en un primer momento se lo vendo a Gina, y Gina entra a poseer y está ahí largos meses poseyendo, ocupando el bien, y en otro momento, siendo yo todavía titular registral porque Gina no ha inscrito su adquisición, se lo vendo a Daniel. Daniel adquiere y quiere desalojar a Gina o demanda la reivindicación a Gina. Gina le dirá, ok, es cierto, tú has inscrito, pero tú no tienes buena fe. Porque es verdad, yo no inscribí, tú sí, pero yo estoy poseyendo desde hace tiempo. Cuando tú compraste el bien, pudiste darte cuenta que mi derecho existía. Yo estoy acá desde hace mucho tiempo y nunca te vi, nunca te acercaste, nunca te asomaste. Y eso de estar comprando predios sin revisar, sin inspeccionar, no es algo que ocurre en la vida real. En la vida real la gente compra y antes de comprar, revisa. Antes de comprar, visita. Antes de comprar, ingresa al predio, al inmueble que pretende adquirir. Entonces Gina podría decirle a Daniel, yo nunca te he visto. Tú no tienes buena fe. Tú tenías manera o de repente sabías de que si bien Ford seguía como titular en el registro, pero lo cierto es que ya me había vendido. Entonces, varias sentencias de la Corte Suprema han manejado así el tema de la buena fe del tercero adquirente, ¿no? El principio de fe pública registral. O sea, no solamente tienes que mirar el registro, no solamente tienes que mirar los títulos archivados. ¿Qué otra cosa tienes que analizar también? La posesión. La posesión tienes que evaluarla, revisar. No vaya a ser que haya un sujeto con un derecho previo, no vaya a ser que el que te está vendiendo, el que te está transfiriendo, en realidad no le corresponda eso. Hay que mirar la posesión, eso puede dar la información. Pero ¿qué ocurre, doctoras, doctores, en el supuesto del fraude inmobiliario? Que es de lo que trata la sentencia. En fraude inmobiliario lo resumimos así en chiquito, ¿no? Yo no sé nada. Yo estoy de lo más tranquilo, yo soy propietario registral de un bien, pero estoy de lo más tranquilo, haciendo mis cosas, ¿no? Y unos fascinerosos, unos malvados, ¿no?, falsifican un documento con malos notarios. O sea, es una organización criminal, pues una banda, ¿no? Fabrican un documento en el cual yo,
estaría vendiendo mi casa al señor B. Eso es falso. Que yo estaría vendiendo mi casa al señor B. Un mal notario se presta para esa jugarreta, para ese acto delincuencial. Entonces, una vez que hay una escritura pública donde supuestamente yo estoy vendiendo, esa escritura la mandan al registro público. Y ya registralmente el inmueble va a salir de mi patrimonio. Ahora va a estar con B, pero B es parte de la mafia. Ha habido una suplantación de identidad o una falsificación de documentos. Y yo no sé nada, no me entero. Pero ya otro es el titular registral. Y B, como es parte de la mafia, lo vende a un tercero, a C. Y C de repente también es parte de la mafia, lo vende a otro, D. Y D me demanda por desalojo. D dice, yo soy el titular registral, yo soy el propietario, demando por desalojo a Ford. Y yo pues ni enterado, yo me veo pues sorprendido, consternado, ¿no? Como un baldazo de agua fría. Pero he sido víctima de un acto de la mafia. Y estas cosas ocurrían a una escala baja, vamos a ser sinceros, a una escala baja, pero sucedían a fines de hace unos 10 años. Estamos hablando en la época en el que del CENIT, pero hubo otras organizaciones que hacían lo mismo, en el CENIT, en el auge del llamado Clan Orellana, ¿no? De Rodolfo Orellana Rengifo, ¿no? Pero hubo otros grupos, ¿no? Ya reducidos por las autoridades que hacían esas cosas. Entonces, ahí, ¿qué pasa con la fe pública registral? ¿Qué dice la sentencia del TC? Dice, bueno, la ley 30.313 importa que en un caso como el que acabo de relatar, yo, Ford, puedo oponerme a esa inscripción que se pueda hacer, pero para eso yo tengo que contratar, bueno, me corrijo, no contratar, tengo que tomar, porque es un servicio gratuito, ¿no? Tengo que tomar el servicio de alerta registral, o sea, un mínimo de diligencia que impone, ¿no? Un mínimo de diligencia que me exige que yo tome el servicio de alerta registral y esté pendiente de cualquier cosita que pase en la partida registral de mi inmueble. De tal manera que si un documento falso o producto de una suplantación se pretende inscribir, yo me entere. Porque cuando se mete un título a mi partida registral, el sistema de alerta me manda un correo, me manda un mensaje y yo puedo enterarme. O sea, ya no puede ocurrir a mis espaldas. ¿Y qué me permite la norma? Que yo me oponga a esa inscripción. Bueno, yo no, sino que yo puedo hacer la indagación y decir, ¿qué pasa acá? O sea, acá supuestamente se está tratando de inscribir algo, pero yo no he celebrado ningún acto jurídico. ¿Qué pasó acá? Entonces el registro me va a decir, no, mire, pero acá hay una compra-venta. Bueno, señor registrador, eso es trucho. ¿Qué notario es? Ya, ok, voy a hablar con ese notario para comentarle lo que está pasando, o puede ser que lo han falsificado al notario o me han suplantado ante el notario, pero yo no he firmado nunca eso. Entonces se le avisa al notario, le explico la situación y puede ser que al notario lo hayan engañado, ¿no? O puede ser que le hayan falsificado. Entonces el notario es el notario el que se va a comunicar con el registro para parar, para frenar esa inscripción y ya no se logre que esté inscrito en favor de B, el mafioso. Entonces me da un mecanismo la ley, ¿no? Sin embargo, ¿qué pasa si yo no reacciono?
¿Qué pasa si yo no contrato el servicio de alerta registral? B, inscribe, transfiere a C, luego sea D. Bueno, la 30.313 dice, el principio de fe pública registral se mantiene. Si el adquirente D o incluso C actúa de buena fe, su derecho prevalecerá. No importa que haya mediado el fraude inmobiliario, entiéndase, falsificación o suplantación. Entonces, si este B le vende a C y este C es de buena fe, C me podrá votar. C podrá sacarme. Y ni qué decir D, ¿no? Pero el Tribunal Constitucional dice, espérate, C o D también tienen que revisar la posesión. No vaya a ser que haya alguna víctima de fraude inmobiliario. Tiene que revisar, ¿no? Tiene que chequear la situación posesoria. O sea, al momento de adquirir, tú no puedes, bueno, este es el registro público, ya. Ya listo, ya revisé. Y lo compro. No, no. No, 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 no. Tienes que ir a inspeccionar el bien. El Tribunal Constitucional habla de un deber de inspección para que verifiques que no vaya a haber algún tipo de fraude. Oiga, profe, a ver. Es igual que el otro supuesto, ¿no? De que hubiera sujetos con derechos sin que haya fraude por falsificación o suplantación, sino de repente supuesto de doble venta, por ejemplo, ¿no? O de repente algún supuesto de lo que vamos a hablar de simulación. De repente quien te está vendiendo es un titular falso y el verdadero titular sigue poseyendo el bien. Entonces tú identificas que el título de tu transferente es simulado. Claro, o sea, el TC aplica el mismo estándar para evaluar la buena fe. Sea un tema de fraude inmobiliario o no, sea un tema de nulidad, de ineficacia del título de tu transferente o fraude inmobiliario, el sujeto tiene que inspeccionar. ¿Cuál es el objetivo de esa inspección? Verificar que no haya otro titular del derecho que uno le transfiere. Entonces, si yo le voy a comprar a Gina un predio, yo tengo que verificar, ¿no?, que Gina no haya adquirido eso de forma indebida o que de repente Gina no sea ya la titular y haya otro. ¿Cómo hago eso? Verificando la posesión. Por eso el Tribunal Constitucional dice, si tú te quieres valer de la fe pública registral, si tú quieres que se te impute la calidad de tercero con buena fe, tienes que haber desplegado una serie de actividades, una serie de comportamientos que reflejen diligencia y prudencia, porque tienes que chequear que no vaya a haber otro titular distinto al que te está transfiriendo, porque el registro no es constitutivo. Entonces, ahí entra incluso, doctoras, doctores, la idea de la simulación, ¿no? Entonces, eso hasta aquí, ¿no? Ahora, este parámetro del TC, ¿hasta qué punto puede aplicar en la acción pauliana? Y sobre todo que la acción pauliana y la simulación, porque a la simulación se aplica, de hecho la sentencia lo menciona claramente. Chequea, revisa la posesión, inspecciona, no vaya a ser que quien te está transfiriendo sea un titular simulado. Revisa. De repente la simulación no emerge, no emana del registro público, pero la simulación puede emanar de las circunstancias fácticas de la situación posesoria del bien que estás adquiriendo. Tienes que revisar, investigar, inspeccionar eso. Entonces, todo este tema de la pandemia del COVID, ¿no? Como sabemos, y creo que ahí no hay que hacer mucho esfuerzo,
para constatarlo, ha generado, está generando y desgraciadamente va a generar problemas en la economía. Va a generar, doctoras, doctores, por la crisis económica, mucho deudor moroso. Va a generar personas que no cumplen con el pago de sus obligaciones. Entonces, esta falta de pago, esta ausencia, ¿no?, de solvencia, esta ausencia de una economía de vacas gordas, digamos, que todo sea vacas flacas, va a generar más y más incumplimientos, más y más acciones de evasión para el pago de las obligaciones. Entonces, los deudores, ¿no?, muy posiblemente van a tener que apelar o van a apelar a simulaciones o actos fraudulentos para no pagar, empujados por la crisis económica que, bueno, la pandemia del COVID ha provocado. Entonces los acreedores tienen que estar listos para utilizar, los acreedores tienen que tener claro algunos de los mecanismos de tutela que tienen frente a actos de los deudores que busquen ponerlos en offside, ¿no? Actos de los deudores que busquen complicar el cobro del crédito. Entonces, los deudores, ¿qué pueden hacer para no pagar? Lo que pueden hacer los deudores para no pagar es, número 1, simular, fingir, aparentar que están celebrando un acto o negocio jurídico. Están haciendo la finta. Un deudor le dice a su secretaria: oye, necesito poner un grupo de bienes a tu nombre porque me quieren embargar o me van a embargar. Ayúdame. Y ella le dice: ya, te apoyo, ¿no? Y hacen la finta de que le está transfiriendo. Y en el registro público ahora ella va a ser la dueña, él ya no. Cuando los acreedores quieran embargar, quieran agredir ese patrimonio, ¿van a poder? No, no van a poder porque los bienes ahora están a nombre de otra persona. Pero esa transferencia fue fingida. El objetivo fue generar una apariencia engañosa para complicar, ¿no?, el cobro de las deudas. Pues no van a poder agredir el patrimonio. Frente a los terceros, frente al público, digamos, esta chica, esta mujer va a ser la nueva titular de los bienes, ¿no? Pero internamente, ellos han acordado, ese es el acuerdo simulatorio, internamente no hay ninguna transmisión. Pero ya se logró el objetivo. ¿Cuál es? Impedir acciones de ejecución, acciones de cobro, embargos. Bien. Entonces, ¿qué sucede, ¿no? Y entrando al tema del TC, jalando el tema de la simulación, ¿qué sucede si producto, pues, de toda la crisis, de todo el estrés, de todos los problemas que, caramba, la pandemia está y puede generar, este señor con la secretaria, con su asistente, con la mujer que le está ayudando, se pelea? Tiene una discrepancia. Entonces ella se molesta, se enoja, dice: todavía que lo ha ayudado a escaparse de los acreedores, me paga mal. Esto no se queda así. Entonces ella agarra
Acuérdate, ¿ah? Ella es la titular simulada, simulada en el registro. Agarra y vende a terceros. Vende el bien a terceros y luego el verdadero dueño dice, no, esa venta no puede ser. Nunca transferí nada. Ella es una titular simulada. El verdadero dueño sigo siendo yo. Ya. Si la titular simulada transfirió, vendió a terceros de buena fe, estos terceros de buena fe conservan su adquisición. Pero, siguiendo la lógica del TC, estos terceros tendrían que inspeccionar, evaluar que no haya otro titular. Y en el ejemplo que les estoy proponiendo, muy posiblemente van a encontrar a alguien. No es que simplemente le estaba ayudando a escaparse los acreedores, él iba a seguir teniendo todo el control de los bienes. Entonces, así como les estoy planteando el asunto, es un poquito difícil que los adquirentes de la chica, de la mujer, puedan alegar, somos de buena fe, ¿no? Hemos adquirido de buena fe. No, no, no. Difícil, ¿no? Difícil, doctores que puedan alegar eso con la lógica del TC. Porque ¿qué te dice el TC? Inspecciona, no te olvides de esa palabra, ¿ya? Inspeccionar. No vaya a ser que a quien le estés comprando, de repente a nivel registral parece el verdadero dueño, o en este caso parece la verdadera dueña, pero revisando la situación fáctica, revisando la situación posesoria del bien, ves que hay otro sujeto, entonces evidentemente ya no podrías comprar, ¿no? Este otro te podrá explicar, no, cuidado, yo soy el verdadero titular, ¿no? Yo nunca he entregado la posesión porque en realidad nunca transferí. Yo la verdad lo hice para escaparme de los acreedores, ¿no? Me puedes decir que tiro perro muerto, cabeceador, pero eso es otro tema. Yo soy el dueño acá. La adquisición que está en registros es puramente simulada. Entonces, el TC, la lógica del TC aplica para la simulación. Ahora, en tiempos de pandemia, sería un poco más agudo, digamos, esto. ¿Por qué? Porque yo tendría que pensar, podría plantearse una situación o un razonamiento de esta clase. La crisis económica seguramente va a llevar a mucha gente, a muchos deudores, a hacer transferencias simuladas para no pagar por la crisis económica, insisto. Entonces, el tercero que adquiere debe chequear, entre otras cosas, que el titular no sea simulado, no sea ficticio. ¿Qué hacer al respecto? Otra vez, revisar con cuidado, inspeccionar la situación posesoria, verificar o tratar de verificar que quien me está transfiriendo no sea un titular careta, no sea un titular de mentira, sino que sea alguien que de verdad tiene bajo su control el bien o el derecho que me está tratando de transmitir. Entonces no me puedo limitar al registro, tengo que ver más allá. Ahora, vale aclarar, ¿no?, que el TC dice, debo hacer una inspección diligente. Si la apariencia del derecho del que me transmite, pese a hacer yo la revisión fuera del registro, sigue manteniendo la apariencia de titularidad, pero realmente no la tiene, bueno, pues ahí ya no hay nada que reclamar. Supongamos, este empresario, ¿no?, este deudor le dice a su secretaria, mira, yo voy a poner las cosas a tu nombre y tú maneja. Tú ten el control. Yo voy a irme de viaje, no quiero saber nada. Como está tu nombre, yo voy a estar tranquilo, ¿no? Porque mis acreedores no van a poder atacarnos. Y se va. Entonces, la situación posesoria, ¿quién la va a tener? La mujer. Entonces, cuando un tercero pretenda comprar, ¿cómo se va a dar cuenta que la mujer es una titular ficticia? Si no hay un elemento fáctico que así se lo indique, pese a la inspección que haga el sujeto, el adquirente de la chica.
Entonces, si hubiese una situación así, evidentemente, tendría buena fe este adquirente. Y si tiempo después aparece el titular genuino, el que dice, no, eso fue simulado, ¿qué le va a decir la persona? Señor, no se notó. Todas las circunstancias del caso, incluso yo verifiqué, inspeccioné y usted nunca lo vio, usted lo estoy viendo de la nada, usted está apareciendo de un momento a otro. Yo revisé la posesión del bien, usted no estaba. Si usted dice que esto fue simulado, pues lo siento, ¿no? Reclámele a ella. Pero yo soy de buena fe, porque yo no me limité al registro, sino que revisé más. Desplegué una conducta diligente, cuidadosa, y de usted no había ni rastro. Es más, usted estuvo en el extranjero, peor, ¿yo qué voy a saber? Pero ¿y la acción pauliana, doctoras, doctores? Entonces entro a la segunda parte de mi exposición y vamos a proyectar ahora la PPT, que son unas pequeñas PPT que hemos preparado para esta segunda parte. Creo yo, doctoras, doctores, que fíjense, ¿no? Aplica las nulidades, aplica el fraude inmobiliario, aplica la simulación. Y a la acción pauliana, creo que si aplicamos esto a la acción pauliana, doctoras, doctores, va a haber, o va a ser como si estuviéramos abriendo una caja de Pandora. Va a haber unas consecuencias bastante graves, bastante peligrosas, pero no podemos negar que tendría lógica que un juez aplique la lógica de la sentencia del TC a la acción pauliana. ¿Cómo podría ser eso? A ver, fíjense. Ya hablamos de la simulación. ¿Qué pasaría con la pauliana? A ver, por la crisis económica del COVID, los deudores simularán. Los deudores harán aparentar, ¿no? Generarán apariencia de transferencias para evitar ser embargados, para evitar que su patrimonio sea atacado. Ya. O sea, los deudores, ¿qué hacen? Actos ficticios para mandar al desvío o tratar de mandar al desvío a los acreedores. Pero en la pauliana no es así. En la pauliana el deudor hace actos genuinos, verdaderos. Solo que los actos que realiza, ¿no? Los actos que lleva a cabo perjudican al acreedor. ¿Por qué? Porque esos actos, esos negocios jurídicos que lleva a cabo, disminuyen el patrimonio ejecutable del deudor. El deudor tiene cierto patrimonio para responder por sus obligaciones. Pero luego del acto llamado fraudulento, porque cuando se habla de acción pauliana, se hace referencia, ¿no?, al fraude de acreedores. Pero luego del acto del contrato fraudulento del deudor, el deudor queda con menos patrimonio ejecutable. Fíjense, doctoras, doctores, que yo no estoy hablando, no estoy diciendo, ¿ya?, que el deudor queda insolvente. No estoy diciendo eso. He dicho otra cosa. He dicho que el deudor queda con poco patrimonio, con escaso patrimonio ejecutable. De repente, doctoras, doctores, el deudor tiene mucho patrimonio. Pero ¿qué sucede? El patrimonio que tiene es de difícil ejecución. Me explico. Imaginemos que ustedes tienen un deudor. Ese deudor les debe 100 y tiene como principal activo
un fundo en Lurín, ¿no? Acá en Lima. Tiene un fundo en Lurín que vale 500. Recuerden, la deuda es por 100. El fondo en Lurín vale 500. ¿Tiene otros activos? No. El activo conocido, ubicable, identificable es ese predio, ese fondo en Lurín. Pues fíjate, el deudor agarra y vende eso. Lo vende, imagínate, ni siquiera por 500, ¿ah? Lo vende por 800. O sea, el deudor ha hecho un negociazo ahí, porque ha obtenido mucho más que el precio de mercado. O sea, patrimonio va a tener. Ese deudor de repente está bien cargado, tiene de repente para pagarnos la risa. Pero ¿cuál es el problema? Que el patrimonio que tiene es fácil de esconder, fácil de ocultar, difícil de ejecutar más bien, porque solo es dinero. ¿De qué sirve decir que el deudor tiene solvencia porque la tiene si los bienes que sustentan esa solvencia son de difícil ejecución? Porque el deudor fácilmente puede sustraerlos u ocultarlos de las acciones ejecutivas del acreedor. Entonces, el deudor no solo tiene el camino de la simulación para tirar perro muerto, también tiene el camino del acto fraudulento. Me deshago de mi patrimonio, lo vuelvo dinero y lo escondo. Transformo mi patrimonio de bienes de fácil ejecución a bienes de difícil ejecución, porque no solo hablamos de dinero, podemos hablar de joyas incluso, que también son difíciles de ejecutar. No voy a transformar todo mi patrimonio a oro, ya el oro lo escondo en diferentes colchones. Y los entierro en algunos jardines de familiares, en fin, escondo. ¿Cómo va a ejecutar el acreedor? Al tener todo ese dinero o todos esos bienes escondidos, tiene solvencia. De repente, insisto, tiene hasta para pagar la risa. El problema es que los bienes o el patrimonio ejecutable o de fácil ejecución es escaso o sencillamente no existe. Eso justifica la acción pauliana. La acción pauliana no es, ay, el deudor se quedó insolvente. El deudor puede tener mucho dinero y estar a años luz de la insolvencia. El tema es que el deudor se quedó con poco o nada patrimonio de fácil ejecución. ¿De qué sirve que el deudor diga, bueno, señor juez, yo no tengo bienes, sí, los he vendido, sí, he realizado actos y ya no tengo bienes de fácil ejecución o ya no tengo bienes conocidos, pero le comento que yo tengo un departamento en Bucarest. En Bucarest. Sí, pueden usar o podría embargar, el acreedor podría embargarme ese departamento en Bucarest. Oiga, pero Bucarest es Rumanía. ¿Cómo vamos a ejecutar eso? Eso es difícil. Ah, pero yo tengo patrimonio. Pero ese tipo de patrimonio no contaría. Porque es de difícil o complicada ejecución. Entonces, ante esos actos, ¿qué hace el acreedor? Presenta o pide la ineficacia relativa. Ineficacia relativa de los actos del deudor, de los actos verdaderos, de los actos genuinos del deudor. ¿Qué busca? Que esos actos se declaren ineficaces o inoponibles a efectos de ejecución. Es como embargar esos bienes de los cuales el deudor dispuso. Dispuso, ¿ya?, de tal manera que ya no iba a tener bienes suficientes para responder por sus obligaciones. Bienes de fácil ejecución, de fácil ejecución. Pero, ¿qué se exige para que el acreedor pueda pedir la ineficacia de esos actos del deudor? Depende. Si el acto es a título oneroso o el acto es a título gratuito. Si el acto es a título oneroso, ¿qué se va a pedir? Mala fe. Si el acto es a título gratuito, no hay que revisar la buena o mala fe. Cuestionar actos gratuitos del deudor
que lo dejan sin patrimonio suficiente, es más o menos sencillo. Lo único que hay que cerciorarnos es que los bienes del deudor no son suficientes para garantizar debidamente el pago de las obligaciones o de la obligación. En cambio, si el deudor vende, celebra un acto a título oneroso, ¿qué exige la ley? Que ese tercero haya obrado con mala fe. Que ese tercero sepa que con esa adquisición está perjudicando, está afectando, está complicando el cobro de un crédito. Afectando a un acreedor, perjudicando a un acreedor. Entonces, el acreedor podrá cuestionar con Pauliana, pedir la ineficacia pauliana, que ese acto del deudor le sea inoponible para que esos bienes que está transfiriendo puedan responder por el pago de la obligación. Siempre y cuando el acto es oneroso, del deudor es oneroso, una compra-venta por excelencia, se tiene que demostrar ¿qué cosa? La mala fe del que adquiere. La mala fe. ¿Y qué implica la mala fe? Que tenga conocimiento. El 195 del Código Civil dice conocimiento. Este tercero, ¿qué tendría que conocer? Uno, que al comprar, su transferente, el que le está vendiendo, se queda sin patrimonio ejecutable, sin patrimonio conocido. ¿Qué más tendría que saber? Que tiene deudas, obligaciones, y que al hacer esa transferencia se queda con un patrimonio ejecutable complicado, difícil para el acreedor, para un acreedor. Si tiene conocimiento de eso, si sabe de eso, es un tipo con mala fe, porque sabía que su adquisición estaba perjudicando a un acreedor. Va la pauliana para garantizar el cobro del crédito. Pero, doctoras, doctores, si la valoración de la buena o mala fe de este tercero que adquiere del deudor lo analizamos con la lógica del TC, ¿a qué conclusión vamos a llegar? Yo creo que hacer esa pregunta es como pretender abrir una caja de Pandora, como les decía. Porque eso, ¿qué significaría? A ver, si yo le vendo a Gina, ¿no? Gina me va a comprar a mí. Gina tendría que chequear, oiga, no vaya a haber fraude, ya, oiga, no vaya a haber una simulación, ya, tengo que mirar la posesión, ya, está bien, revisa. Pero Gina también podría preocuparse por algo. Acciones paulianas. Le pueden declarar ineficaz su adquisición a Gina. Si es que yo tengo un acreedor que sale perjudicado por esa adquisición. Es una posibilidad también. Entonces, supongamos que Gina solamente se centra en que yo sea el titular. Sí, no vaya a haber fraude. No, Gina, yo soy el poseedor, yo tengo el derecho, yo soy el propietario, estoy aquí varios años, acá está todo, todo. Y Gina dice, sí, pues sí, el registro, usted está poseyendo. Ya, Ford, te compro. Porque sí, pues, el registro dice que eres tú, y yo he venido aquí, he chequeado, tú estás bajo dominio completo del bien. Te lo compro. Tiempo después, Gina recibe una demanda de acción pauliana de Daniel. Y Daniel dice, señor juez, ese acto de Ford a Gina me perjudica. Ford tiene unas deudas conmigo y luego de ese acto se quedó con poco patrimonio ejecutable.
Entonces Gina va a decir, pero yo soy de buena fe, yo no sabía. ¿Y qué le podrá decir Daniel? Fíjense. Gina, ¿inspeccionaste ese tema también? Acuérdate que la sentencia del TC dice que tienes que inspeccionar. Así como tenías que inspeccionar que no hubiera algún título falso, algún problema de nulidad o de simulación, también tenías que inspeccionar que no saliera perjudicado un acreedor. Así que tú a Ford le tenías que preguntar qué otros bienes tenía y qué deudas tenía. Inspeccionaste, preguntaste, a ver, demuéstramelo. Le dice Daniel a Gina. Y Gina, pues obviamente se va a quedar pues contrariada, sorprendida, porque bueno, pero no, yo no hice eso. O sea, yo no pregunté. O sea, ¿quién le pregunta eso a un vendedor? Oye, ¿qué otros bienes tienes? ¿Qué otras deudas tienes? El vendedor, va a decir que, oye, ¿qué te importa, no? Oye, ¿no serás un marca? ¿No estás haciendo reglaje con esas preguntas? No se hace esas preguntas. Gina le dirá a Daniel, pero Daniel insistirá. Pero yo aplico el criterio del TC y el TC dice que hay que revisar la posibilidad de lesionar a otros. Aplicar eso en Pauliana. Así como puedes lesionar a terceros con derechos sobre el bien, por eso tienes que mirar el predio, también puedes lesionar a acreedores. Así como tú tienes que desplegar toda una conducta buscando que no hayan terceros con título, tendrías también que desplegar una conducta buscando que no hayan acreedores perjudicados. Por lo menos tendrías que haber preguntado, indagado, revisado. No lo hiciste. Entonces, doctoras, doctores, si juntamos el problema de la Pauliana con la sentencia del TC, vamos a llegar a la conclusión de que para adquirir un predio, no solamente tenemos que revisar los asientos de inscripción, no solamente tendríamos que revisar los títulos archivados, tendríamos que chequear también que no haya la posibilidad de perjudicar gravemente a acreedores. O sea, yo tendría que entrevistar a mi vendedor y decirle, ¿qué otros bienes tienes? Tendría que hacerle una búsqueda registral. Uy, profesor, profe, y si resulta que es el único bien que tiene, ahí está el problema. Más razón para preocuparte de que no tendrás deudas. ¿A quién le debes? ¿A quién no le debes? A ver, tengo que inspeccionar. El TC dice que tengo que inspeccionarte. Porque si no te inspecciono, viene alguien después con la Pauliana y me complica y me quita mi adquisición. Porque te la declara ineficaz, pues. Entonces, vamos a llegar a ese extremo. Por eso creo que eso podría ser una suerte de caja de Pandora si es que demandantes o acreedores, en nombre de la tutela del crédito, la Pauliana y demás, quieran aplicar el criterio del TC a estas cosas, a estos casos. Y bajo esa lógica, doctoras, doctores, las transferencias inmobiliarias se va a volver una locura, o se puede complicar mucho, si es que aparecen sentencias que apliquen la sentencia del TC a Pauliana. Entonces, me parece que ese es un peligro que debiera ponerse de manifiesto para aclarar algunas cosas, ¿no? A ver, sigamos. ¿Qué dice nuestra doctrina nacional sobre el tema del tercero? ¿Qué dice, por ejemplo, en el caso que les acabo de proponer, ¿no? Yo le vendo el predio a Gina y luego aparece Daniel con una demanda de Pauliana contra Gina y contra mí, pidiendo que ese acto, esa adquisición de Gina sea ineficaz para que Daniel pueda rematar ese bien si no se pagan las deudas que tengo con él.
¿Cuándo hay buena o mala fe de Gina según la doctrina nacional? ¿No? Dejemos un lado la aplicación de la sentencia del TC. Bueno, yo voy a comentar el pensamiento de tres autores clásicos en materia de acto, negocio jurídico, porque recordemos que ahí está la Pauliana regular en el libro 2 del Código Civil, ¿no? Acto jurídico, artículos 195 y siguientes del Código. Entonces, un primer autor es el profesor, maestro, ¿no? Buen amigo también, ¿no? El profesor Aníbal Torres Vázquez, ¿no? El profesor Aníbal, en su libro Acto Jurídico, no tan conocido por todos nosotros, dice, la mala fe del tercero implica que tenía efectivo conocimiento. O sea, Gina tendría que tener efectivo conocimiento. Daniel tendría que demostrar que Gina sabía de mi patrimonio y de mis deudas con él. Bueno, un poquito difícil, ¿no? Un poquito difícil. Bueno, nótese el sarcasmo, ¿no? Un poco complicado. Pero ¿qué más dice? O en su defecto dice que haya estado en razonable situación de conocer o de no ignorar la existencia de los derechos del acreedor y el eventual perjuicio. ¿Qué es el perjuicio? La complicación, la dificultad de cobrar por la falta de bienes ejecutables, derivados del acto de disposición del deudor. O sea, que el deudor se quede con poco. Haya estado en razonable situación. O sea, dos opciones. Que Gina sabía o Gina haya estado en una situación tal que debía saber. Pero debemos notar que el profesor Aníbal nunca plantea que Gina tenga que hacerme una inspección o que Gina tenga que hacerme una averiguación. Oye, tráeme tus papeles. A ver, vamos a ver, ¿qué otros bienes tienes? ¿Qué? ¿A quién le debes? Oye, perdón, pero ese no es tu tema, ¿no? O sea, ¿por qué me preguntas eso? Me puedo sentir, ¿sabes qué, Gina? Ahí nomás, ¿no? ¿Por qué me estará preguntando eso? Lógico. O si yo le quiero comprar a ella, ¿no? Inspeccionar su situación económica. Gina, ¿qué otros bienes tienes? ¿A quién le debes? Es que tengo que ver que mi adquisición no perjudique a terceros acreedores. Ahora, imagínense, ¿y si Gina tiene una deuda verbal que no tiene un sustento documentario? Pues podría ser. O sea, Gina va a decir, mire, mira Ford, me va a vender un predio, ¿no? Yo estoy inspeccionando su situación económica y Gina me dice, mire Ford, yo tengo una deuda, ¿no? Tengo un tío a quien le debo esto, pero fíjese ustedes, y yo gano tanto, o sea, tendría que mostrarme sus ingresos, ¿no? Y yo gano esto, y cuando usted lo ve, o sea, eso ya podría tranquilamente ser parte de la intimidad, ¿no? O sea, el profesor Torres nunca dice que tenga que haber una inspección. Simplemente Gina, sin hacer nada, debía estar en situación de darse cuenta de que podía afectar. ¿Cómo podría ser eso? Supongamos, ¿no? Que Gina fuese mi contadora. Entonces Daniel, cuando presenta la acción pauliana, dice, Gina sabía, estaba en situación de saber. ¿Por qué? Porque era contadora de Ford. Bueno. O Ford tenía una IRL y Gina era la gerente de finanzas o la encargada, la directora de asuntos financieros de sus empresas. Bueno, por supuesto que tenía que saber. Sin hacer mayor pesquisa al momento de celebrar el negocio jurídico. O sea, que debemos entender el planteamiento del profesor Torres Vázquez en el sentido de que el tercero, al momento de celebrar el contrato, sin hacer pesquisa, sino al momento de celebrar el contrato, estaba en una situación que debía saber de mis deudas y de mi situación económica. Es un poco difícil, ¿no? Igual, es un poco complicado. Tendría que haber una relación comercial o profesional muy cercana con Gina para que, porque ni siquiera, ya ha habido jurisprudencia de la Suprema en ese sentido, ni siquiera la relación familiar.
¿Tú sabes realmente qué bienes tienen tus hermanos? ¿Tú sabes realmente qué bienes tienen tus tíos o tus padres? Tú no sabes. Y si sus padres o el mío, ¿no? Tiene su guardadito por ahí, tiene sus inmuebles, tú no sabes. Podría pasar. O sea, uno no sabe ni de sus papás. ¿Por qué la relación de parentesco va a ser suficiente? Tendría que ser una relación de repente más de índole comercial, ¿no? O sea, una serie de circunstancias que indican, él tenía que saber al momento de la celebración del contrato. Pero no se trata de que el tercero tenga que inspeccionar y averiguar. No se advierten esos verbos en los análisis o en los comentarios del profesor Aníbal al artículo 195. Sigamos. Bueno, el profesor Juan Espinosa, ¿no? Su libro, ¿no? El acto jurídico negocial, ¿no? Él dice, tiene que haber conciencia de dañar a los acreedores. O sea que el tercero tiene que saber, el tercero tiene que ser un maloso, ¿no? Esto se traduce en un conocimiento de las deudas y conocimiento de la situación patrimonial del transferente, claro. O sea, tiene que haber una relación estrecha comprobada. Tiene que haber, pues, prosigue el profesor Espinosa, una complicidad, ¿no? Comprobada. O sea que el tercero compra de verdad, pero sabiendo que está, discúlpenme la expresión, sabiendo que está fregando a alguien, al acreedor de su transferente, ¿no? Pero fíjense, más o menos de una manera igual a la del profesor Aníbal, dice el profesor Juan Espinosa, también hay mala fe cuando el tercero culposamente ignora. O sea que si el tercero hubiera sido cuidadoso, debió saber. Me preocupa esa palabra, ¿no? O sea, si por tu culpa ignoras, eres de mala fe. Imagínense que en la demanda de Daniel contra mí y contra Gina, Daniel dice, por tu culpa has ignorado. Tú tenías para saber. Y Gina le dirá, ¿cómo? Preguntando, pues. A ver, demuéstrame que has preguntado. ¿Le preguntaste o no? Pagando 6 soles, ni $2. En Sunarp te dabas cuenta que Ford no tenía otros bienes. Hacías una búsqueda. A nivel, por lo menos a nivel de Lima. No le podías preguntar si no tenía otros bienes. ¿Conversaste con Ford? ¿Qué te costaba conversar? Diría Daniel. Así que fuiste descuidada. Tienes mala fe. Eso de... El profesor Espinosa nunca dice que hay un deber de inspeccionar. No es un punto, en realidad, no es un punto que la doctrina haya profundizado, ¿no? Pero sí preocupa un poquito, ¿no? Que se diga que el tercero que por culpa no sabe de la situación. ¿Pero qué significa que no haya culpa? ¿Que ha investigado? ¿Que ha hecho pesquisa? O sea, hay que poner patas arriba al transferente para indagar su situación patrimonial y sus deudas para adquirir sin tener el miedo de estar perjudicando un tercero acreedor. Y bueno, por último, podríamos hablar de más, pero veamos estos tres, ¿no? Podríamos hablar también del profesor Loman, ¿no? Del profesor Romero Montes, de García Calderón también, ¿no? Que tiene un texto. Pero bueno, los tres clásicos, creo, ¿no? Están aquí. El recordado maestro, Lizardo Taboada, tempranamente desaparecido, ¿no? Murió muy joven, ¿no? También un escritor, ¿no? De acto, negocio jurídico. Lamentablemente no es que la acción pauliana él la haya abordado con algún detenimiento por escrito. Yo no dudo que haya sido un conocedor, ¿no? Pero por escrito no ha compartido mucho de eso. Bueno, el profesor Vidal
¿no? Ponente del libro segundo del Código Civil, ¿no? El arquitecto, ¿no? Del código en esta parte, ¿no? Dice igual, ¿no? Tiene que haber una voluntad de perjudicar o en su defecto tener conocimiento, ¿no? Pero también atempera su posición y señala que si estuvo en razonable situación de conocer o no ignorar. Entonces, como que no habla tanto de la culpa, ¿no? Sino, ¿estuviste en situación de saberlo o no? Entonces, más se parece al planteamiento del profesor Aníbal, ¿verdad? Entonces, lo que podría, a nuestro parecer, acercarse peligrosamente al planteamiento del TC es la tesis del profesor Juan, ¿no? No tanto el profesor Vidal o el profesor Torres. Para concluir, definitivamente estamos claros que la sentencia del TC no se puede aplicar, no se tiene que aplicar a la acción pauliana. Se podría, sí, tendría lógica, sí, pues eso es lo peligroso, ¿no? Por eso estamos aquí para reflexionar sobre tal peligro, porque las transacciones serían pues una locura, ¿no? Una locura. Entonces, no. Partamos de esa idea, no. Hay que tener cuidado, ¿no? Y bueno, no sería saludable, aunque no me extrañaría que los abogados que demanden pauliana van a decir el criterio del TC, así como hay que hacer inspección para indagar que no perjudicamos a otros titulares de derechos reales, también hay que indagar no perjudicar a acreedores. Complicado, ¿no? Entonces, una aplicación de la lógica de la sentencia del TC a la pauliana puede desatar una serie de peligros para las operaciones económicas. Creo que eso es evidente y no merece ya más seguir discutiendo al respecto. Sin embargo, doctoras, doctores, por razones prácticas, ¿no? Por una interpretación, si se quiere, finalista, es indispensable hacer una interpretación estricta de los alcances de la sentencia y no aplicarla a la pauliana porque no habla de pauliana. No existe, a propósito de las paulianas, un deber de inspección. El TC no toca ese tema. No lo toca. Entonces, la idea sería fortalecer el registro o, en todo caso, que las excepciones a la fe pública registral no sean tan amplias. Pero, ¿cómo justificar que yo busque al titular del derecho real y no busque al acreedor? Bueno, por la naturaleza de los derechos. O sea, podríamos entender, y yo con esto termino, podríamos entender que sí tiene sentido que el tercero busque a otros titulares de derechos de propiedad o derechos reales, porque los titulares de derechos reales tienen contacto con la cosa, tienen contacto con el bien. Por eso, respecto de ellos, sí cabe, ¿no es cierto?, exigirles que chequeen la situación posesoria. En ese contexto entenderlo. Pero eso ya no cabe, ya no aplica, no debería aplicar para los acreedores, porque la sentencia del TC solo habla de derechos reales. Los acreedores, en tanto y en cuanto no tienen mayor contacto con el bien, pues nada, no tendría por qué haber una pesquisa. La pesquisa aquí tiene sentido en reales porque el sujeto tiene un contacto directo con la cosa, entonces está a la vista del sujeto. Cosa que no sucede con los créditos. Los acreedores no tienen ningún contacto con el bien, no tienen nada que ver con el bien. Entonces, por ahí debería empezar un análisis para dejar en claro que no aplica. En acción pauliana no. Hay que tener mucho cuidado de aplicar esto a las paulianas. Las consecuencias serían como abrir la caja de Pandora, ¿no? Bien, doctoras, doctores, muchísimas gracias por su atención. Yo les agradezco mucho la oportunidad. Creo, yo había participado, me parece, pues en recuperaciones, perdón, en estas clases de repaso para exámenes. No había tenido oportunidad de hacer un seminario en UPC en los ya 2 años y medio que llevo enseñando en la universidad.
Y qué bueno, ¿no? A Dios gracias, qué bonito que se haya dado la oportunidad y Dios quiera pues que sea la primera de muchas, ¿no? La primera de muchas. Muchas Definitivamente. gracias, Daniel, Gina, muchas gracias y quedo atento a las preguntas. Muchísimas gracias a usted, doctor Dinamanco, por tan excelente ponencia acerca de un tema que está siendo muy importante y muy relevante en tiempos que prácticamente para todos ha sido de asombro. Y sobre todo ahondando en temas que de alguna u otra manera para los jóvenes que también nos acompañan y público en general es importante tener en cuenta al momento de analizar justo los casos que usted nos comenta, ¿no? Que mayormente ocurren en temas registrales, prediales, entre otros. Dentro de las preguntas que nos han hecho llegar al interno, tenemos aquí una que menciona, respecto a la acción pauliana, ¿cuál sería el indicativo para determinar si la persona en cuestión actuó de mala fe o si transfirió sus bienes por necesidad dado el contexto coyuntural en el que nos encontramos? Gracias, Daniel, por la pregunta. Muy interesante la pregunta. Fíjense, ¿no? Yo podría decir, ¿no? Señor juez, ¿no? Yo le he vendido a Gina, ¿no? Frente a la demanda de Daniel, en este ejemplo hipotético, yo le he vendido a Gina porque necesito la plata. Y si no lo hago, ¿no? Voy a tener problemas. Bueno, ese es un buen punto, ¿no? En mi opinión, en principio deberíamos tener claro, doctoras, doctores, que ese argumento la ley no lo contempla. O sea, el régimen de eh, la acción pauliana es un mecanismo de tutela del acreedor. Y si al acreedor lo están perjudicando, la acción pauliana procede. El deudor no puede decir, lo he vendido por necesidad. No, porque, bueno, está bien, lo has vendido por X razones. Se entiende que por necesidad. Toda venta responde a un interés, ¿no? Entonces, en mi opinión, en una situación como esa, no habría mucho que hacer. No habría mucho que hacer, ¿no? De repente, pensando en voz alta, y eso sería ya materia de otro análisis, ¿no? Dejo simplemente, prefiero, como decía Fernando Traseñez, antes que dejarlos con respuestas, prefiero dejarlos con preguntas, ¿ya? De repente el deudor podría decir, estoy en necesidad, por salvar mi salud y mi integridad física en estos tiempos, eso vale más que el crédito que tengo frente a Daniel. Entonces es completamente lícito lo que estoy haciendo y no debería afectarle la ineficacia. Podríamos lanzarnos con una idea como esa, merecería el análisis, pero hay que aceptar que un planteamiento como ese, ¿no? Que apele al estado de necesidad para legitimar y evitar que haya una acción pauliana, descartando la idea de fraude, porque sería un acto completamente lícito por ser estado de necesidad, me parecería de todos modos un poquito difícil de sustentar, ¿no? Porque, insisto, dentro de los requisitos del 195 no hay un tema de que lo vendí porque lo necesito, porque finalmente, más bien, lo vendí porque lo necesito es un reflejo de ¿qué? De que la venta es verdadera. Y con Pauliana se cuestionan actos verdaderos, ¿no? Bueno, eso en breve es lo que podría contestar, Daniel. Gracias. Eh, profe- Excelente, profesor Nina Manco. Dentro de las preguntas también que nos han hecho llegar, consulta. ¿La suspensión de la contabilización del plazo a raíz del COVID-19 también debería de afectar ante el caso de una acción pauliana? Sí, claro, claro, por supuesto, ¿no? Recordemos que solo se atendían temas de emergencia, las cortes estaban cerradas, los juzgados estaban cerrados y el plazo de 2 años de la Pauliana, por supuesto que también se vio suspendido. Tengan en cuenta nada más, para cerrar esto, que esos 2 años se contabilizan desde que el acreedor toma conocimiento del acto, pero, y ahí viene un tema un poco problemático, es desde que el acreedor toma conocimiento, pero se supone que ese conocimiento se presume cuando, con la inscripción del acto que hace el deudor, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el mensaje aquí? Que un acreedor diligente debería más o menos ver qué bienes en su deudor son claves y sacarse la alerta.
podría hacer eso, de tal manera que ni bien se entere que el deudor está disponiendo o haciendo algo, pueda actuar, porque el deudor no va a ir a decirle, estoy vendiendo. Un poco difícil, un poco difícil, ¿no? Gracias, Daniel. Doctor, para finalizar, nos llega otra consulta más y es, ¿cómo acreditar que se inspeccionó, en el caso de una simulación, cómo se puede acreditar que se inspeccionó la posesión? Es de parte de Christopher Porto. Ya, gracias, gracias por la pregunta, Cristo. Bueno, ese es un tema debatible, sobre todo cuando estamos ante predios gigantescos, ¿no? Predios de 100 hectáreas, 200 hectáreas. Es decir, he revisado metro por metro por metro. O sea, no es verosímil, ¿no? La forma de acreditar sería con testigos, ¿no? Con fotografías, videos, filmaciones, o lo que impone ya prácticamente la sentencia del TC, porque esto de la constatación para el TC es clave, ¿no? Eh, al, al, ir de repente con algún efectivo policial o con algún notario, ¿no? Pero fíjense, y le agradezco a Christopher la pregunta, tengamos en cuenta lo siguiente, si no hay ningún problema, que es lo normal, yo voy a poder entrar a poseer sin problema. Y si aparece otro diciendo, no, oye, pero yo entré a poseer, yo verifiqué, y la prueba de que verifiqué es que estoy acá adentro. Es que me lo dio quien me vendió, ¿no? El problema, chicos, es cuando el predio es muy grande y de repente hay un área donde hay gente y uno no se da cuenta, ¿no? O hay problemas para pasar, o de repente hay un tercero que no quiere mostrar su título, ¿no? Entonces, en esos casos uno sí tendría que contar, que son los menos, ¿no? Que son los menos, pero son los menos, pero son. Uno tendría que contar con algún apoyo notarial, ¿no? Al menos, ¿no? O si se quiere con sus testigos, ¿no? Hasta grabar la visita al predio, ¿no? Pero si hablamos de un predio muy, muy extenso, tendría que haber un apoyo notarial y hasta técnico, ¿no? Para que se note bien que uno está tomando la posesión de cierta área, más o menos extensa o grandota, ¿no? Es lo que podría comentar. Gracias por la pregunta. Bueno, doctor Inamanco, esas fueron todas las preguntas. Muchísimas gracias en nombre de Corpus Juris a todos los presentes. Y a su vez, comentarles que próximamente vendrán novedosas exposiciones como la que el día de hoy han escuchado por parte del doctor Inamanco. Muchísimas gracias y quedamos ante ustedes.